porque el tema, te aseguro que no nos va a alcanzar. No, estoy seguro que no. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Gracias Sé a que vos. sos investigador social, ahí he estado siguiéndote, vi que has lanzado libros, aquí tengo 2 de ellos, pero sé que tu meta es llegar a 10 y creo que ya tenés escritos físicamente 2 o casi el tercero, ¿no? Y ya está el tercero. Correcto. Te voy a decir realmente por qué me llamó la atención tocar este tema, Ramiro, porque creo yo que, digamos, lo que nosotros tenemos en el presente, aunque muchos dicen, miren, no va a ver el pasado porque no sirve de nada, bueno, pero en términos históricos, pues sí puedes ver el reflejo de los acontecimientos del pasado, cómo esas capas, cómo esas etapas se han ido rompiendo, pero va quedando esa idea que en el presente puede ser que nos rezague, nos haga vulnerables, nos ponga como débiles, y es literalmente el enfoque que planteas del origen del guatemalteco. O sea, vos llegas al punto de decir, mire, los españoles no estuvieron tan mal. Y el tema de nuestro origen, en donde están los indígenas, donde están los ladinos, donde están todos los demás, digamos, tu enfoque es interesante. ¿Por qué? Y de repente Ramiro ahí es, ¿por qué Ramiro decide hacer esta interpretación habiendo un montón de escritores que por lo menos el enfoque bajo el cual partieron no es el tuyo? Claro, claro. ¿De dónde salió, digamos, el que hay otra perspectiva de la historia que nos han contado? Mira, en realidad es resultado de una investigación que yo hice para mí, para mi doctorado. Es decir, yo quería tener un doctorado y me costó encontrar un tema que realmente me interesara, y una de las razones era por qué Guatemala no despega. Y entonces, al empezar a buscar, llegué, digamos, a la conclusión que tenía que ver con un tema importante, que es las ideas que tenemos en la cabeza. Pues, Los patrones culturales de guatemalteco, según un estudio de un doctor holandés que se llama Gert Hofstede, tenemos 3 patrones vinculados directamente con el crecimiento económico que son totalmente negativos. Entonces, por ejemplo, uno de los patrones es la distancia al poder. Guatemala es el país con la tercer mayor distancia al poder en el mundo. ¿Y eso qué es, vamos? correcto. La distancia al poder es nada más cuando hay una sociedad en la que creen que el jefe, el mandamás, el presidente es el dueño de la verdad. Y eso lo que hace es que hay un montón de gente que está esperando que le digan qué tienen que hacer. Tiene que hacer. Tanto así, fíjate vos, que cuando un guatemalteco nos llaman, le dicen, Luis Enrique, vos vas a decir, ¿qué manda? ¿Qué manda quiere decir? Dígame usted, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, que supuestamente era un término de educación, ¿verdad? Claro, pero es que si lo ves ya textualmente, el tema es, estoy sujeto a lo que usted me ordene. Estoy sujeto a lo que usted me ordene, pero vos tenés países como Israel, donde vos tenés 8 millones de personas que están pensando cómo resolver los problemas del país. Y no importa si es el recepcionista, o si es el guardia, o si es la cocinera, todos tienen una opinión. Todos. O sea, vos decís que el guatemalteco, como raíz, tiene rasgos más de cumplir órdenes Sí, que de solucionarlas. así es. O sea, si diéramos un número hipotético, tu cabeza, porque entiendo que, no, salvo lo tengas, vos dirías que en una sociedad guatemalteca, te atreves a decir que el 80% del guatemalteco es alguien que fue creado y educado para obedecer, y no para impulsar, innovar y crear cosas nuevas. Yo te diría que, si yo te hago la pregunta de la siguiente manera, ¿cuántas personas ahorita están pensando cómo resolver los problemas de Guatemala? ¿Será el 1% de la población de los 18 millones? ¿Será 180,000 personas que están ahorita pensando cómo resolver los problemas de Guatemala? 180,000 es bastante. Sí, yo te diría que el 1 hasta se queda corto. Va, si el 1 se queda corto, quiere decir que el 99% de las personas son personas que están esperando que les digan qué tienen que hacer. Que ahí no hay que quitar que mucha de esa gente está en sobrevivencia, saliendo día a día, y que su cabeza no le da para pensar, digamos, cosas más grandes. Pero, ahora diciendo esto, me contradigo, porque si vos tuvieras una mente de solucionar los problemas, probablemente no estarías como víctima esperando que alguien te resuelva las cosas. Exactamente. Entonces, ¿y vos crees que esto sí está arraigado a la historia que nos han vendido? Donde pues hemos tratado de posicionar como que, por decirte una cosa, es que los españoles eran unos desgraciados, vamos, en esa época, y entonces pues nos hicieron de menos y nos quitaron seguridad, y entonces, digamos, la población que en ese entonces en Guatemala fue, si querés vos, tomada, colonizada, como le querrás llamar, vamos, desde ese entonces
su personalidad cambió a ser una persona sumisa? Fíjate que es muy buena la pregunta. Vamos a ver, lo que sí es cierto es que esta distancia al poder es herencia, digamos, de los españoles, porque la mayor parte de todos los países iberoamericanos tienen una alta distancia al poder. Es decir, es una característica, digamos, los grupos culturales que tienen mayor distancia al poder son los eslavos, pensá en los rusos, algunos asiáticos, pensá en los japoneses, y los hispanoamericanos o iberoamericanos, pensá en los españoles, ¿verdad? Es decir, que puede ser, los españoles hoy ya no, ¿verdad? Pero, digamos, la mayor parte de países latinoamericanos tienen una alta distancia al poder. Por el otro lado, también está otro problema de distancia al poder, de pensamiento, que es la toma de decisiones individualista colectivista. El país más individualista del mundo para tomar decisiones es Estados Unidos. En Estados Unidos hay una persona en California, digamos, que le ofrecen un trabajo en Nueva York y él acepta y se va y no le dice a nadie, no le pregunta a nadie, sino que él solito toma la decisión y se hace responsable de su decisión y se va a Nueva York. Y para el Día de Acción de Gracias tal vez le cuenta a los papás. Sí. Vamos, en Guatemala... Que aquí se tomaría como alguien maleducado, frío... Horrible, ¿verdad? Es decir, yo les digo, mira, en Guatemala... Y fíjate, el país... Porque el tercer país con mayor distancia al poder del mundo es Guatemala. El país más colectivista del mundo desde el punto de vista de la toma de decisiones es Guatemala. Y te voy a dar un ejemplo. Yo siempre digo de broma... ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Te voy a decir. Y te voy a decir por qué, sobre todo para los negocios. Eso no quiere decir no ser solidario. Vos puedes ser solidario, ese es otro tema. Aquí estoy hablando la toma de decisiones colectiva. Correcto. Lo que pasa es que no hay una responsabilidad individual y toma mucho tiempo. Yo siempre digo que para enamorar a una patoja en Guatemala, tenés que enamorarla a ella, a la tía, a la prima, a la hermana y a todas, vos, porque lo consultan. Pues en la cena familiar es donde realmente ven si sos bueno o sos malo. Lo consultan, pero para hacer un negocio, vos venís y le hablas a alguien y te dice, mira, me encanta, solo dame un chance porque lo voy a consultar. Y lo consulta y generalmente después la respuesta es, fíjate que dicen que mejor no. O se toman tiempo. Entonces, en el mundo de los negocios, en el mundo, ¿verdad? Las decisiones se toman rápido. Todo es rápido, ¿verdad? Y vos te haces responsable de esas decisiones. Esa es nuestra herencia indígena. Que no los estoy criticando, sino que es que, digamos, vos miras el tema de, por ejemplo, los 48 cantones, todos hablan, todos participan en la decisión y es colectiva y está bien para ciertas cosas, vamos. El ejercicio democrático y todo. Dentro de esos grupos, ¿vos no ves un liderazgo individual de repente? Puede haber un liderazgo individual, lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, es decir... pero por lo menos se pusieron de acuerdo para que uno de ellos los lidere. Pero te voy a dar un ejemplo, eso no solo es en la parte indígena, también los ladinos han adoptado esa posición. Por ejemplo, hay grupos... Pero es inseguridad. Es inseguridad. Es inseguridad. Es inseguridad. Hay grupos empresariales, no te voy a decir cuál, no te voy a decir cuál, pero hay un grupo empresarial, digamos, que son 18 empresas y para que haya una decisión es por unanimidad. Este es el micromanagement, ¿no? Que le ponen un nombre, pero lo que hay detrás es la falta de confianza que le doy a mi colaborador. Así es. La forma de hacer de menos al que tiene talento porque tiene que pasar por mí. Sí. Y eso al final de cuentas se traduce en inseguridad. Y es una relación de poder, una relación de poder otra vez, vamos. Entonces fíjate qué interesante. Y hay un tercer patrón, Luis Enrique, que es la aversión a la incertidumbre. La aversión a la incertidumbre, Guatemala es el tercer país con más miedo a hacer algo si no está seguro. Entonces hay países como Dinamarca donde la gente con poca información y se lanzan, vamos, y dicen, démosle, no importa si fallamos, no importa si te equivocas. Guatemala, siendo el tercer país con mayor aversión a la incertidumbre, es alguien que te dicen, pero mira, me puedes asegurar que esto no va a fallar. Y cuando vos querés innovar, cuando vos querés competir, tenés que aprender a fallar. Fíjate que en Guatemala, socialmente, se castiga más el fallar que el ser corrupto. No, y ahí me recordás... la gran, no te creo. Es que sí, o sea, mira a un empresario. Es vergonzoso eso. Mira a un empresario que su empresa truene. Algo no lo hizo bien y falló. Y entra a un restaurante y todos van a decir, mira, y él no quiere salir de su casa. Y él no quiere salir de su casa porque le da vergüenza. Pero hay algunos corruptos que andan en los restaurantes y todo el mundo se levanta a y saludar. Ahí están, babos, entonces, comiendo a la par tuya, babos. Y vos dices, ¿cómo es posible? Estos cafres aquí, babos. Estos patrones hacen que, digamos, nosotros la tengamos más difícil. Sí, y fíjate en el mundo. Y fíjate que ahí me recordás, no sé si lo has leído, pero hay un libro que he leído un montón también. Hay un libro que me quedó marcado porque es
el libro de Andrés Oppenheimer, que es Crear o Morir. En la portada creo que sale, ¿cómo es que se llama este cuatro? Albert Einstein. Pero él hace un recorrido, digamos, por los lugares en donde hay más disrupción, se va a Silicon Valley, tratando de entender la mentalidad de las nuevas generaciones, de ese pequeño porcentaje que valora más sus fallos que el dejar pasar una oportunidad. O sea, vamos, dice, esta gente se toma como medallas el contarte cómo falló, cómo fracasó, en dónde se equivocó. Lo que sí no se permite para él mismo es decir, dejé pasar la oportunidad. Claro. No me lancé al agua. Claro. No probé. Claro. Y sí creo que ese es un problema, lo decís bien, es un problema estructural que pasa desde las familias hasta los negocios. Así Ahora, y eso tiene una raíz histórica, Luis Enrique. Y por eso. Entonces, a eso quiero llegar. Porque no estamos diciendo mentiras. No, yo creo que quien nos escucha va a decir, sí tienen razón. Tal vez no está en su mente, pero está en su subconsciente. Y cuando hablemos vos y yo de esto, van a decir, sí tienen razón. Ahora, ¿por qué llegó eso a estar en los que no vivimos en esa época? ¿Cómo se trasladó? ¿Y de dónde vino? Y yo te diría que cómo se contagió o cómo actuaron los españoles y los indígenas en ese momento. Digamos que de alguna forma tenemos esa herencia. Sí, mira, yo creo que todavía hay un cuarto elemento que es muy importante y es el problema de la identidad del guatemalteco. ¿Por qué hoy nosotros como guatemaltecos nos clasificamos como mayas o indígenas o ladinos y no hablamos de ser guatemaltecos? Después de 500 años. ¿Verdad? Porque el problema también es que la imagen que nos han enseñado en las escuelas y en las universidades es que los españoles que vinieron eran una desgracia, eran unos violadores, explotadores, ladrones. Además, esa es la famosa historia de que eran los ladrones y no sé qué, ya vamos a hablar de eso. Y luego de que pobres los indígenas, ¿verdad? Porque pobrecitos, ¿verdad? Ellos no se podían defender y eran débiles y la mayoría deben ser tontitos, ¿verdad? Es decir, hay una visión, vamos, de que te dicen, mira, es que la raza tiene que ver. Ahora, yo dudo que hayan sido tontitos, vamos. No, es que lo que yo te estoy diciendo es o sea, no te estoy contradiciendo. Esa es la percepción de la gente. ¿Cuánta gente te va a decir que es gente que no puede, que no, etcétera? Yo te digo, es vos. Y seguramente todos tenemos gran parte de indígena, pues, en este país. O sea, yo te voy a decir algo. Te lo digo con todo respeto. Es gente aguerrida, pensante, luchadora, echan para adelante. Pero sí, obviamente, de repente no se ha esclarecido muy bien cómo fue el actuar de los españoles, porque seguramente sí venían mejor preparados, veamos, con armas, pero y no, sí los han de ver esclavizado. Pero no, mira, pues, mira, yo te quiero decir algo. ¿La palabra esclavizado es mucho o en algún momento sí se ha vendido? Esclavitud indígena no hubo. Mira, pero el tema es el siguiente. Dado todo esto, vamos, y yo sabía que iba a ser controversial y todo lo demás, vamos, entonces lo que yo hice fue hacerme el examen del ADN. Porque yo dije, bueno, o sea, yo quiero hablar de quién, de los españoles, de los indígenas, y entonces me dice el ADN, y fíjate vos que tengo 31% de indígena yucateco, que fueron los que vinieron con los conquistadores españoles a Guatemala, 31. 30% de español, 12% de indígena local, 12% de vasco, 3 de italiano, 2 de irlandés, 2 de negro, es decir, y así somos todos. Sí, correcto. En América, es decir, es que aquel que se la lleva de que es español, a menos que sea hijo de españoles y su mujer, y su mamá y su papá, fíjate que se ha encontrado que en los indígenas de Quetzaltenango hay estudios que demuestran que todos los indígenas de Guatemala tienen por lo menos 20% de sangre española. Sí. Y lo mismo, fíjate que hay estudios de los estados de México que están en la frontera y ellos andan como en 19. Entonces, el tema aquí, vamos, es que yo les digo, yo he hecho a veces presentaciones en grupos indígenas y les digo, bueno, ¿a qué renuncio? ¿A mi sangre española? ¿A mi sangre indígena? Yo quiero ser guatemalteco y lo que encontré, vamos, es que la historia de estos españoles que eran unos tipazos y los indígenas eran otros tipazos. Y fíjate que por eso el segundo se llama el choque de civilizaciones. Pero fíjate que el primero, que por cierto aquí lo tengo, dice de dónde venimos Guatemala, vamos. Y que hay una parte, vamos, dice,
Ahí habla un poco de lo tuyo, de qué es lo que has hecho y demás. ¿De dónde viene Guatemala? Las civilizaciones originales está concebida como la primera parte de un conjunto de cinco tomos que llega hasta el presente. El primer tomo se complace en presentar un texto rico en información, valioso en su análisis y único por la síntesis del autor. Aquí es donde me imagino estamos abordando un poco lo que estás planteando ahorita. A ver, si partimos de lo que me estás diciendo ahorita. A ver, los españoles eran unos tipazos y los indígenas eran unos tipazos. Pero no dejaron de venir a conquistar nuestro territorio, ¿vamos? No dejaron de venirse a meter a una tierra que no era de ellos y podremos decir que sí vinieron a relegar a los que ya vivían aquí, por lo menos, para no ser tan drásticos. Es que mira, en esa época había conquistas en todos lados. No, correcto, pero digamos, número uno, centrémonos en Guatemala. Número dos, ¿entraron Guatemala, y sí vinieron a tomar control de los que ya estaban en Guatemala o no? O sea, no vinieron a trabajar en equipo, pues. No, pero fíjate vos que hay algo que es bien interesante y es... Y no se van a enojar los españoles, pero trabajar en equipo tampoco lo hicieron, pues. No, para nada. Y te voy a decir, yo no tengo ningún interés en defenderlos. No. Lo que a mí me interesa es entender qué pasó. Lo que es. Y fíjate, hay cuando digamos ellos vinieron en 1524, ellos ya formaban parte del Imperio Español. O sea, ya era un imperio. Y el Imperio Español es diferente del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se llama un imperio de dominación. Si vos miras las películas de Jesús, vos mirabas a los soldados ahí en el mercado, ¿va? Ahí estaban los soldados y todos los obligaban a hablar latín, ¿verdad? Acá, vamos, en el Imperio Español lo que hubo fue, se llama una monarquía compleja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un grupo de reinos que son dirigidos por otro reino. Entonces, cuando es un reino encima de otro reino, no se da una imposición del idioma. Por eso es que en Guatemala tenemos 23 idiomas indígenas, porque cuando vinieron los españoles no quisieron imponer el español. El español se volvió, digamos, como parte de la lengua de comercio y todo, y lo que nos une. En el libro hablo cabal precisamente de una parte, digamos, de cuando Rigoberta Menchú recibió el premio Nobel. Y ella dijo, miren, empezó a hablar en quiché, después en cachiquel, y después dijo, ahora voy a hablar en español, que es el idioma que nos une a todos, porque es lo que hablamos entre todos, ¿vamos? Pero entonces no hubo una imposición del idioma, fíjate, número uno. Número dos, ¿y por qué? Por eso es que vos ves que en España hoy se habla catalán, se habla navarro, hasta hay gallego, hay valenciano, es decir, vos tenés diferentes idiomas en un país que se llama España. Sí. Porque no hay imposición, porque son diferentes reinos. En aquel entonces, en el momento que vinieron, estaba el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, el reino de Navarra, y aquí se hizo el virreinato de la Nueva España, el reino de Guatemala y el virreinato del Perú. Entonces nosotros no éramos colonia, nosotros éramos un reino. Y en ese reino, vamos, se hacen acuerdos entre las élites para que aquí haya un gobierno de los que estaban, que no eran españoles. Vos sabés que en 1590 la cantidad de españoles que había en Quetzaltenango, por ejemplo, eran 20 personas. Es decir, esos, y si no, te voy a decir, ¿dónde están las fortalezas donde se muestra, donde estaban todos los soldados españoles imponiendo? Porque los que vinieron eran bien poquitos. Pues, pero entonces, mira, pues Ramiro. Eso era un poco, me encanta la discusión. Pero lo que vos me estás diciendo ahorita es que literalmente lo que nos han venido enseñando y nos siguen enseñando es falso. O sea, sí. no te lo tomes personal. Y seguramente los que han escrito la historia de Guatemala y que siguen considerando que esa es la línea que hay que manejar por X y razón, y pudieran decir, wow, o sea, viene el doctor Ramiro Bolaños y nos está planteando que hay un enfoque distinto de lo que nosotros planteamos, que era los indígenas fueron tomados, los indígenas fueron, si querés, semi-esclavizados, los utilizaron, los explotaron, y entonces por eso es que tenemos tanta presencia española en el país, y que hay X, Y, Z, y eso lo podés llevar incluso a la victimización que hoy en día se pudiera dar por algunos líderes indígenas sobre esa historia contada hace millones de años. ¿Vamos? Y que de repente los que se victimizan no son los indígenas como tal, sino serán 2, 3 cuates, vamos, que a través de ONGs internacionales X, Y, Z siguen subidos en esta historia y que políticamente venden, te diría, un escenario internacional que no es el que más nos merecemos, si es que llamarlo así,
O sea, ¿qué diría un escritor de lo que vos planteás? Es decir, Mira, yo lo que creo a ver, es que... no busco controversia, solo te digo. Sí. Sí estás planteando algo Sí, diferente. no, totalmente. Pues. Y es que, mira, yo lo que creo es que el problema es que nos la hemos creído de lo que hemos visto en ciertos libros, pero no nos vamos hasta la fuente. Entonces, yo lo que hice fue irme a las fuentes de las crónicas indígenas, de las crónicas españolas y tratar de investigar en profundidad cada uno de los temas. El cuarto libro se llama Los 12 mitos de la conquista. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo... Wow. Pues yo, digamos, como lo conceptualizaría sencillo, es que no fue una conquista española. En Guatemala fue una conquista mexicana con boinas verdes españoles. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. En la batalla de Acajutla, ¿verdad?, que fue en El Salvador, estaba don Pedro de Alvarado, vamos, y tenía 100 españoles de a caballo, 150 de a pie, 6,500 guerreros tlaxcaltecas que se pelearon contra 20,000 pipiles. Entonces, el grueso, y es que en muchos les ponen auxiliares, pero no eran auxiliares, eran guerreros. Fíjate vos que los tlaxcaltecas, que fueron los aliados de los españoles, que derrotaron a los mexicas, esos eran tan gruesos que cuando los españoles se fueron a Filipinas y se enfrentaron con piratas samurái, los que los derrotaron fueron los tlaxcaltecas. Y fíjate, te voy a decir algo más. Nosotros fuimos tan conquistados por los mexicanos que el 40% de las cabeceras guatemaltecas tienen nombre mexicano. Por ejemplo... O sea, los aztecas nos vinieron a... ¿Eso es lo que estás diciendo? No los aztecas, porque los aztecas eran los mexicas. Ok. Sino que los que derrotaron entonces a los mexicas, que eran los tlaxcaltecas, y después había una serie... Mira, o sea, por ejemplo, es antes, digamos, es antes. No. A ver, están los aztecas, pero los aztecas estaban en Tenochtitlán, eran el imperio, sí, el gran imperio y todo. Correcto. Estos tenían dominados a todos, así como en Guatemala los quichés habían dominado a todos, habían derrotado a los mames, habían derrotado a los cachiqueles, a los sutujiles. O sea, aquí el imperio opresor eran los quichés y en México el imperio opresor eran los mexicas. Cuando llegan los españoles, que apenas cuando llegaron en la tercera expedición, digamos, a Yucatán, solo llegan 600, un grupo de 600 españoles, ¿vamos?, con apenas 18 caballos y 13 espingardas. Una espingarda es como una escopeta. Imagínate, 3 escopetas. Ahí me estás contestando parte de tu pregunta en el libro. ¿De dónde venimos Guatemala? O sea, vos me estás diciendo no necesariamente fueron los españoles, fueron los mexicanos. Y solo te voy a decir el tema de los mexicanos para... Imagínate que nosotros tenemos dentro de nuestras cabeceras 40%. Solo te voy a dar unos ejemplos. Quetzaltenango quiere decir el lugar amurallado, en náhuatl, vamos, en mexicano, el lugar amurallado del Quetzal. Huehuetenango, el lugar amurallado de la huehuetel, que es el árbol nacional de México. Chimaltenango, el lugar amurallado de los escudos. Quetzaltepeque, la sierra del Quetzal. Coatepeque, la sierra de las culebras. Zacatepeques, la sierra del zacate. Zacapa, el lugar donde está el zacate. Iztapa, el lugar donde está la sal. Jalapa, el lugar donde están las pozas. Jutiapa, el lugar donde están las flores. Mazatenango, el lugar amurallado de los venados. Entonces puedo seguir y o sea, imagínate, hay más de 150 cabeceras que tienen nombre mexicano. ¿Y en dónde concluís entonces? ¿De dónde venimos? Nosotros somos mira, como Guatemala es un país tan rico, ¿sí?, siempre fue interesante para muchos. Entonces, desde el tiempo de los olmecas, desde el tiempo de los mayas, es más, vos sabes que aquí hubo colonias teotihuacanas en Escuintla que se llamaban Alberta y Montana y que después se convirtieron en la cultura de Cochumalguapa, que si vos miras las esculturas que se han encontrado son mexicanas, no son mayas. Entonces, aquí ha habido, te voy a decir algo más, en Tikal, digamos, en el año 378 hubo una invasión de unos rebeldes teotihuacanos que llegaron, invadieron, le cortaron la cabeza a los dirigentes mayas y ellos se quedaron con la nueva, digamos, dinastía maya que va, digamos, desde 378 hasta 900, que más o menos desaparecen, eran de origen mexicano. O sea, tomaron Tikal como de ellos. Un poco pensaba, ¿verdad? Y que de todas maneras después se enfrentan con Calakmul, que era el otro maya. Entonces, hay un montón de fuerzas, un montón de gente que quiere vivir en Guate. Y entonces, por eso es que vos tenés 23 grupos indígenas que hablan idiomas distintos, que se parecen, pero son distintos. Y además hay grupos de españoles, hay grupos de un montón de orígenes. Nosotros somos una gran mezcla. ¿Por qué? Porque somos un lugar que ha sido de gran riqueza,
que le ha interesado a un montón de gente. Vamos a ir en el tiempo, en la máquina, adelante y atrás. Partiendo de lo que me decís, ¿cómo definirías entonces, digamos, el presente de las comunidades indígenas? Porque si son tan diversas, muchos han dicho, a mí no me consta, pero retomando tu ejemplo de Rigoberta Menchú, muchos decían, es que cuando Rigoberta Menchú se tire de candidata a la presidencia va a ganar porque todos los indígenas van a estar atrás de ella. Y no sucedió. ¿Por qué? Una de las teorías es porque dentro de los mismos indígenas hay divisiones que tienen principios distintos. Y no es un tema de que no se quieran o no se quieran, simplemente tienen ideales y tienen metas diferentes. O sea, es una cantidad diversa de indígenas que no son mejores ni peores, simplemente tienen una ruta diferente. No sé si hay un tema de quererse o no quererse, puede que sí lo sea, por tema de ego, de poder, de control y otras cosas. Pero, ¿por qué, digamos, los indígenas siguen estando bajo la vista de la comunidad internacional como los débiles, como los relegados, como los... Y con esto lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque sé que esto se puede malinterpretar, no, pero lo estoy diciendo con todo respeto. ¿Por qué? O sea, ¿hay un interés detrás para que, digamos, sí se mantenga esa narrativa? ¿O es que simplemente no terminan de entender cuál es la vida del indígena, la riqueza que generan y que ellos están acostumbrados a vivir de esa forma? O sea, estoy siendo lo más educado posible. Ahorita con lo que me decís se me ocurrieron como 3 respuestas, pero tal vez teneme un poco de paciencia en lo que te voy a decir. Fíjate que cuando yo me gradué del doctorado, hice una presentación y llegó el embajador de la India. Y al final de la presentación, él dijo, mire, yo solo les quiero decir una cosa. Si ustedes, los que hablan español, desde México hasta Argentina, entendieran que son iguales, incluyendo a todos los indígenas y todo, ¿verdad? Ustedes podrían crear una nación superpoderosa. Imagínate vos Iberoamérica, que somos, ya todos los iberoamericanos, somos casi 700 millones de personas. Pensá que la Unión Europea no llega ni a 500. Estados Unidos son 350. Entonces, ¿Bolivia es un ejemplo de eso o no? Iberoamérica unida, perdón. ¿Bolivia es un ejemplo de eso o no crees? ¿En qué sentido? Bueno, que sí, digamos, se ve que hay mucho más participación de sus pueblos indígenas en tomas de decisiones. No, pero lo que te quiero decir es, si nosotros como iberoamericanos nos uniéramos, por ejemplo, en una comunidad única, sería un país súper fuerte. ¿Qué países no quieren que eso suceda? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué Centroamérica, que es un lugar tan chiquito, somos 6 países? Sí, correcto. O sea, debiéramos ser uno solo. Bajo cualquier óptica debiéramos ser uno solo, pero hay intereses, ¿verdad vos? Que buscan que nosotros no querramos tener un... Porque mira, hay dos posibilidades en el futuro. O nos unimos o nos separamos. Guatemala ya estuvo separada, el estado de los Altos fue independiente 10 años. Es decir, eso puede pasar. Pero yo lo que le apuesto, ¿verdad vos? Es que le apostemos a la unidad de los guatemaltecos. No importa si sos indígena, no importa si sos ladino. Al final estamos preocupados porque si aprendes quiché o si aprendes español, lo que tenemos que aprender es inglés y chino, a vos. Aprendamos inglés y chino para poder comerciar con el mundo. Es que ese es fíjate que no terminemos de hablar de la aversión a la incertidumbre, pero eso es porque nosotros hemos vivido en una montaña aislados del mundo. Y nadie pudiera decir, puchica, pero es que el doctor aquí me está diciendo que no le demos la importancia a los indígenas que les hemos dado, al pedir que se unan. Yo lo que creo es que... Pensando en que ellos pues tienen que sentirse orgullosos cada uno de su parcialidad, como le dicen, y de su pueblo. Pero sobre todo, fíjate que te voy a decir, yo hice una presentación en Shela y hubo alguien que levantó la mano con indígenas y alguien levantó la mano y me dijo, mire, esta historia que cuenta a mí me pone un poco triste porque yo soy quiché y saber que nosotros fuimos los opresores de los demás me pone un poco triste. Y le dije, no, usted siéntase orgulloso de su pasado quiché porque llegaron a ser los que le ganaron a los demás, pero también siéntase orgulloso de que es quetzalteco. Y sobre todo, le dije, siéntase orgulloso de que es guatemalteco. Es que eso no lo quita. ¿Sabes qué? Es como en Alemania, ¿verdad vos? En Alemania vos puedes encontrar un bávaro que en su casa probablemente va a hablar bávaro, que es además católico, ¿verdad vos? Y que en la universidad o afuera va a hablar una cosa que se llama el Hochdeutsch, que es el alto alemán, que es diferente que lo que se va a hablar en Hamburgo, digamos.
Entonces, a ellos los une algo, ¿verdad vos? Que es el idioma y la cultura, ni siquiera la religión. Entonces, ellos encontraron una manera de decir, mucha, queremos estar unidos. Es más, fíjate que es interesante que cuando los alemanes crearon, digamos, su país, ¿verdad vos? Estaba la posibilidad de lo que se llamaba la pequeña Alemania y la gran Alemania. La gran Alemania incluía a Austria. Con Austria hubiera sido un superimperio, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces quedó pensá que no es la pequeña Alemania, ¿verdad? Pero así se llamaba la pequeña Alemania. Entonces, ¿qué queremos nosotros como país? Y fíjate que si me prestas el libro, te quiero leer algo de un doctor español que se llama José Ortega y Gasset, que él lo que plantea es que lo que importa no es el idioma y la raza, sino es el proyecto de Estado. Fíjate, dice, la realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de hombres con la consanguinidad a unido. Es decir, no es una cuestión de sangre. Sí, ¿de dónde vengo? El Estado empieza cuando se obliga a convivir a grupos nativamente separados. Esta obligación no es desnuda violencia, sino que supone un proyecto iniciativo, una tarea común que se propone a los grupos dispersos. Antes que nada, es el Estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a las gentes para que juntas hagan algo. El Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo, la voluntad de hacer algo en común. Y merced a ello, la idea estatal no está limitada por término físico alguno. No es la comunidad anterior, pretérita, tradicional o inmemorial, en suma fatal e irreformable, sino la que proporciona título para la convivencia política, sino la comunidad futura en el efectivo hacer. No lo que fuimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana juntos. Eso, Luis Enrique, nos reúne en Estado. ¿Vos crees que entonces la base legal que existe en Guatemala sí lo que busca es acuerparnos a todos bajo un mismo marco jurídico? Claro. Bueno, entonces, partiendo de eso te digo, ¿qué interpretas que en los últimos años existió la posibilidad de las famosas reformas a la justicia, reformas constitucionales en el sector justicia, y buscaban de alguna forma contemplar, incluir dentro de nuestro tema legislativo, tema legal, el derecho indígena? Eso era separarlo, ¿no? Claro. Ahora, habiendo dicho eso, no podés despojar de la forma en que los indígenas en el tiempo han corregido, han educado y sancionado diversas acciones. Pues aquí se ha discutido mucho sobre las formas que utilizan para castigar a alguien que pudo haber cometido un delito. Aquí tenés alcaldías que son electas popularmente a través de los sistemas electorales, pero también tenés una alcaldía que ellos mismos promueven y que definen en el mismo departamento. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay un tema de los indígenas de no querer estar con nosotros? ¿O hay un tema nuestro de no querer estar con ellos? ¿O es que simplemente no hemos entendido la fórmula como para estar juntos? ¿Qué es? Mira, yo no soy experto en derecho, pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que... Te planteé derecho no para entrar en derecho, pero te digo porque al final de cuentas pues son costumbres que vienen de hace mucho tiempo, que tendríamos de alguna forma que alinearlas para estar completamente en ese escenario exitoso que planteas de todos juntos. Claro. Mira, filosóficamente es complejo, pero lo que sí te puedo decir es que lo que me parece a mí que debe existir es la libertad. Entonces, si hay comunidades indígenas que desean mantener sus tradiciones y guardar su derecho, eso está bien. Claro, lo que pasa es que encima hay un derecho, ¿verdad?, que nos aplica a todos. Que nos va a aplicar a todos, porque de repente vos vas por ahí y tenés un accidente y alguien tendrá que decidir quién tuvo la culpa, ¿verdad? Entonces, ahí ya es un sistema legal que nos tiene que aplicar a todos, pero lo importante aquí es que las personas se organicen en la forma en que mejor les parezca. Yo creo que la libertad individual, ¿verdad? Está bajo acecho. O sea, hoy nos quieren hasta obligar a pensar de cierta manera. O sea, no tener libertad de decir y de pensar y de disentir, ¿verdad vos? Porque, y fíjate que en ese libro alguien me dijo, mira vos, pero ¿por qué tenés tantas referencias? Es que yo tengo más de 1000 referencias. Es que ese es de dónde venimos, Guatemala, ¿verdad vos? Sí. Entonces, imagino en que los dos, ese es el 2. Este es lo que estaba sucediendo en el momento que vinieron los españoles, lo que estaba sucediendo en el mundo. Pues sí, ¿qué pasó realmente con los españoles? Pues? O sea, tírame la cruda, porque realmente vos te acordás. Yo tal vez puedo estar equivocado, porque mi memoria no será tan exacta, pero yo me recuerdo haber visto libros donde mirabas, veamos los españoles entrando a los territorios guatemaltecos y conquistando y tal, como decís vos, pasaba en todo el mundo.
no sé si ahí se puede colar la historia de Cristóbal Colón, vamos, y que venía, y que entonces y esto, y que lo otro, Sí, y que en base a eso construyeron, y que supuestamente habían matado a un sinnúmero de indígenas. O sea, esto no es cierto. Mira, seguro, como en todos los casos, hubo violencia, hubo un montón de muerte. Como en cualquier conquista. Como en cualquier conquista, ¿vamos? Pero lo que sí te quiero decir yo es lo siguiente. Fíjate, en 1504 los españoles, ¿verdad? La reina Isabel hace un decreto que dice que es lícito que se case un indígena con un español. Eso lo primero que te está diciendo es que... ¿Qué? Perdón, repetime eso. Que es legal que se case un indígena con un español. ¿En qué fecha fue eso? 1504. Ok. 20 años antes de que vinieran a Guatemala. Eso lo que te está diciendo es que ellos en su cabeza piensan que somos iguales. Porque te están diciendo que te podés casar, ¿vamos? O sea, vos a tus hijos querés que se casen con las personas que son tus iguales, ¿verdad? Entonces, cuando vos pones legalmente y decís, sí se pueden casar, lo que estás reconociendo es que somos iguales, que nos podemos mezclar, que podemos ser mestizos, ¿vamos? Eso que sucedió en 1504 por los españoles, no sucedió en Estados Unidos hasta 1967. O sea, antes de 1967 en Estados Unidos un negro no se podía casar con un blanco, por ley. Tanto así, vamos, que hoy en Estados Unidos hay más de 3,000 reservaciones para indígenas que tienen su territorio donde ellos tienen sus propias cosas y ahí están encerraditos, vamos. Entonces, el sistema español fue un sistema súper avanzado. Te voy a dar otro ejemplo. Sí. Y no estoy defendiendo a los españoles. No, Yo lo que estoy analizando. defendiendo es que nosotros no hemos valorado el sistema que nos dejaron. Y que además es nuestra responsabilidad construir de ahí en adelante. ¿Se los dejamos o se los quitamos? ¿Perdón? El sistema que nos dejaron. O sea, es decir, aquí se quedó viviendo mucha gente española. Sí, pero se pudo haber, pero los que españoles que quedaron eran bien poquitos, como te dije, te voy a decir, de todos los conquistadores que ¿Pero vinieron, por qué se fueron? ¿Porque fueron a conquistar otro lugar? se fueron a conquistar lugares donde sí había oro y aquí no había. Sí. Entonces, aquí en Guatemala lo que pasó es que, además te voy a decir, sí hay una diferencia entre Hernán Cortés, que él construyó un reino, y Pedro Alvarado, que aquí era su trampolín y nunca pasaba aquí. Es decir, en los 10 primeros años de la colonia hubo 10 gobernadores distintos, ¿vos? Entonces, digamos, Pedro Alvarado, él le interesaba la gloria, y Guate no era un lugar para tener gloria, ¿verdad? Se fue al Perú, se fue después, se murió tratando de ir a las Filipinas. Entonces, Guatemala se quedó un poco como aislado, ¿verdad vos? O sea, y se quedó con el grupo de los que estaban aquí, mayoritario. Además hubo las terribles epidemias que hicieron que la población indígena se muriera una gran parte. Entonces, al final Guatemala tenía hasta un problema de gente, no había población. Pero si concluyeras, digamos, de todo lo que has analizado, que es dura esa pregunta porque veo que tenés textos de textos, o sea, digamos, ¿en qué concluirías? O, planteado de otra forma, ¿qué representan los pueblos indígenas para nosotros? ¿Y por qué no hemos llegado donde pudiéramos llegar? ¿Y cómo hacemos para despojarnos de, si querés, malos hábitos, malas creencias o una errónea forma de contar la historia en el país? Porque ha tenido sus efectos, pues. Sí, es que ahí voy. Yo lo que creo es que lo importante es que primero digamos qué significa ser guatemalteco y por qué nosotros los guatemaltecos pensamos que no podemos ser campeones. Yo estoy fascinado de esto. Saqué un artículo sobre el tema, digamos, de la medalla de oro y de la medalla de bronce, porque a mí me parece que esto demuestra que los guatemaltecos sí podemos. Pero habían bromas en ese sentido, vos sabes. En redes sociales habían bromas. Mira, y a mí me pareció terrible que hubo alguien que es bastante famoso que dijo, es que los guatemaltecos solo servimos para tirar y salir corriendo. O sea, cuando competir en lo que sea, ¿verdad vos? Aunque sea que fuera en campeonato de Jacks, si nosotros somos campeones en eso. Es que es la mentalidad de campeones. Pero no solo ¿verdad? eso, fíjate, habían bromas en el sentido de lo que vos planteas en tu libro. Incluso siendo alusión a el oro, la conquista española y demás. O sea, nuevamente, entonces el ganador, pues, o la ganadora, seguramente lo que tienen son rasgos y sangre española y les están dando una medalla de oro tal y como nos la robó. O sea, son chistes tontos, ¿sabes? Que se mantienen en la mente
que de alguna manera reflejan un poco lo que has contado, digamos, en Pero es historia que es del país. una tontera vos. Pero ¿cómo nos Imagínate. quitamos eso? Es lo que te digo, porque es que el tema es mental y nos lo han inculcado por tanto tiempo. Y otra pregunta que te hago es, ¿vos crees que realmente el indígena está relegado o es una decisión propia? ¿O vos crees que el indígena en el país es libre, está bien y puede convivir con quien quiera, puede estar en el comercio y puede hacer todo? O sea, esta es una forma de vivir de ellos. Y perdona que regrese eso, es que porque de afuera todo el tiempo nos están diciendo que lo que hacemos es que a los indígenas no se les dan las mismas oportunidades. O que mire qué proyecto podemos hacer con las mujeres indígenas. O mire qué podemos... Yo digo, a mí me parece que la población indígena es tan capaz, ¿vamos? Tan capaz. Y conozco gente indígena que, wow, vamos, son empresarios de primer nivel. Y ya estás viendo congresistas, estás viendo todo. Entonces no termino de entender en qué va a parar esto que planteas. Nos setearon en la cabeza y entonces vamos a seguir siempre así. Yo creo, mira, yo creo que Guatemala tiene dos caminos. O se vuelve un gran conflicto entre partes, ¿vamos? Y se separa, ¿verdad? Que puede llegar hasta una guerra, Dios no lo quiera. O nos unimos en un proyecto de qué queremos ser. Y si nosotros nos unimos, porque mira, Luis Enrique, tantas dificultades tiene la persona que no tiene educación y que es pobre en Zacapa o en uno, digamos, de los barrios pobres de Guatemala, como el de Huehuetenango. Es decir, en Guatemala es un país donde hay bastante libertad y las personas tienen oportunidades y hay... en este momento, fíjate vos, lo que no nos hemos dado cuenta es que estamos en un momento en el que podemos explotar económicamente y tener un gran desarrollo, pero sí nos unimos. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te preguntara, si Guatemala en cuanto al número de personas fuera uno de los 50 estados de Estados Unidos, ¿en dónde estaríamos? ¿Estaríamos en medio, al final? ¿Seríamos de los más grandes? ¿Qué pensás? De los pequeños, creería yo. Va, fíjate que nosotros seríamos el quinto estado. El quinto estado de Estados Unidos, imagínate, el estado más grande en población es California con 39 millones. El segundo es Texas con 30 millones. El tercero es Florida con 21 millones. El cuarto es Nueva York con 19 millones. Por ahí estaríamos, pues. El quinto es Guatemala con 18 millones. El sexto sería Pensilvania con 12 millones. Entonces, hoy Guatemala tiene el tamaño de Holanda en población, tiene el tamaño de Chile. Tenemos 2 mares, estamos a la par del mercado económico más grande del mundo. Y fíjate vos que hoy Guatemala exporta acero, exporta plásticos, exporta farmacéuticos, produce un montón de cosas. El problema, ahí viene la pregunta, ¿por qué nosotros solo recibimos 1.5% de inversión extranjera directa como parte del PIB? Lo que quiere decir eso es por qué viene tan poco dinero de afuera, comparado con otros países que reciben a las 12. Irlanda hubo un año, hace como 5 años, que recibió 84% de inversión extranjera. Entonces nosotros, vamos, no nos hemos logrado insertar en el mundo, porque estamos preocupados por pelearnos entre nosotros. No hay un esfuerzo nacional. Si vos le preguntás a cualquiera, ¿dónde ve a Guatemala en 20 años? ¿Vos qué pensás? ¿Dónde ves a Guatemala en 20 años? Con los conflictos que tenemos, probablemente va a ser una época estacionaria. O sea, no vamos a poder avanzar en lo que quisiéramos. Cabal, vos, y lo más triste es saber que pudiéramos lograr un montón de cosas. Si te enseño una gráfica de cómo está, mira, todos los demás países, digamos, de la región, muchos de los países ya nos dejaron. Panamá tiene 3 veces el ingreso per cápita o por persona que nosotros. Costa Rica 2 veces, Dominicana 2 veces. Hay países de África que ya nos dejaron. Y nosotros ni crecemos ni nos volvemos más pobres, sino que ahí va despacito. Yo por eso digo que el problema de Guatemala no es un problema de pobreza, es un problema de riqueza. Es decir, ¿cómo creamos más riqueza para todos? ¿Cómo empezamos a exportar más? ¿Cómo? Pero aquí se habla más de, por eso te digo, aquí se habla más de la pobreza y no te dan soluciones para la pobreza. ¿Por qué? Porque lo agarran como bandera. Ajá. Para algunos sí enriquecerse. Claro. Y no lo plantean como una solución de país para que las personas a los que ellos se refieren que sean pobres mejoren. Y ahí hay un poco de maldad a vos. Y hay un poco, obviamente, de alguna característica de sacarle provecho a algunos que ellos denominan como débiles.
no me extrañaría. Pero fíjate vos que es mala estrategia, te voy a decir Y por qué. muchas veces no son los chapines, muchas veces vienen de afuera, vamos. Muchas veces vienen de afuera. Y ahí regreso a la pregunta que me hiciste porque es muy antes. atractivo. ¿Qué pasó vamos. con los españoles? Los españoles, fíjate vos, fueron el primer imperio donde no se pone el sol. Y te voy a decir algo que lo que dijiste de don Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino con 90 personas. Yo te puedo enseñar el listado de las 90 personas con nombre y profesión. Está la leyenda de que todos eran sacados de las cárceles. Fíjate que Sí, está eran el puros listado. maleantes, ¿no? Bandidos. Hubo un decreto de la reina Isabel donde dijo, porque ella sí tenía miedo de que no hubiera suficientes personas para la expedición. Pero ellos no estaban principalmente marineros, grumetes, vamos. Entonces, de los 90, hay 4 que sí se acogieron a ese decreto que venían de la cárcel. Esos 4 después se enjuiciaron en el 93 para liberarlos y todo lo demás, ¿verdad? Pero solo 4 de 90. Entonces, vos no puedes decir que todos los latinoamericanos somos descendientes de carceleros, porque había 4 de los primeros 90 en ese primer viaje. Hay alguien diciendo eso, pues decían eso. Claro, o sea, digamos, parte de la imagen es que todos nosotros somos descendientes de ladrones, somos descendientes de violadores. Y ahí es donde yo te decía, vamos, que por eso es tan importante el decreto de 1504. Sí, porque entonces ahí me presentas a los idiotas que dicen eso. Nosotros somos hijos, los guatemaltecos, los latinoamericanos somos fruto del amor. Porque si había un decreto que decía que la gente se podía casar, y fíjate que en el libro 4 yo escribo un capítulo completo de Bernal Díaz del Castillo, a mí me encanta. Él participó en 120 combates y dice lo difícil que fue y el miedo que le tuvo a los guerreros indígenas, porque eran unos tipazos. Imagínate que cuando venía un español, tenía una espingarda y se tardaba 2 minutos en cargar la escopeta. Sí, te cayó un par de 2 lanzas, minutos. Ellos podían tirar 6 flechas en 1 minuto y además había unos que hasta tiraban 2 flechas de un solo. Entonces eran unos tipos y además la gente cree que eran así que como, eran chiquititos, como eran fuertes, chiquititos grandes. y que como caníbales que todos caían. Vos, fíjate que el corte de pelo que llevaban dependía de la jerarquía que tenían. Las armas que usaban dependían de la jerarquía, o sea, era un orden estratégico militar. ¿Vamos? Por eso nos tenemos que sentir orgullosos de ese pasado, digamos, de que venimos de los 2 más grandes. Y entonces ahí hay un capítulo 3 que habla sobre la leyenda negra, que es otros países europeos que estaban interesados en que España no le fuera bien. Porque lo que pasa es que España, recordate que tenía, digamos, por delegación del Papa, tenía todo, digamos, el control de lo que era Latinoamérica. Para que los ingleses pudieran llegar al norte, tuvieron que enfrentarse, digamos, desde manera publicitaria a los españoles. Y eso empieza, fíjate vos, mira qué interesante. 1516 llega Carlos I de España a ser rey. 1520 se convierte en emperador. 1517, Lutero hace la reforma y pone sus 95 tesis en la catedral. Él, para poder imponer, digamos, lo que querían ellos, tener su propia religión, llega y se habla con los príncipes luteranos que tenían ejércitos. El Papa no tenía ejércitos, sino que era el emperador el que le daba los ejércitos. ¿Quién era el emperador? El rey de España. Entonces el enemigo, o sea, en el momento de las guerras de religión entre católicos y protestantes, el enemigo era España. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Sacar un montón de publicaciones. Hicieron más de 3,000 panfletos en contra de los españoles. ¿Vos crees que la religión jugó un papel de unión o desunión? Desunión. De desunión. Desunión. Qué tristeza escuchar eso. Mira, digamos que las guerras de religión en Europa... Te planteo una disculpa. Sí. Nuevamente por control y por poder. Claro. O sea, los padres, los sacerdotes o los que hayan existido en ese momento, lo que obviamente hacían era dividir para tener su territorio, su población y demás, y tener obviamente la justificación para poder quedar ahí. O sea, la religión desde hace mucho tiempo, no sé ahora porque no me voy a meter a hablar de eso, en vez de unir, hablando de Guatemala, lo que hizo fue desunir. Es decir, antes también había una participación aún más latente de lo que era la religión y la política. Uh-huh. Pero la religión realmente era la educación primaria que tenía probablemente los guatemaltecos, en general, los indígenas, los ladinos y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, dependiendo del enfoque ideológico que puede haber tenido ese padre, pudo haber sido culpable de todo lo que tenemos también hoy. Y eso que te quería preguntar. ¿Qué papel ha jugado la ideología y quienes fueron líderes en trasladar este tipo de comentarios, mensajes, ideas? Esos padres, pastores, lo que has querido,
me imagino que partieron de su enfoque y su ideología y han de haber versado una historia que tal vez no era completamente cierta en sus intereses. ¿Es algo de lo que consideras que es cierto o no? Mira, yo creo que el conflicto, digamos, religioso, digamos, ya del siglo XX, ¿verdad vos? Era un poco diferente, ¿verdad vos? Sí había, digamos, mira, te voy a dar un ejemplo. La primera teología indígena... Que además, perdón, habían líderes indígenas religiosos, ¿verdad? Claro. Que no los metí ahí, claro, ¿verdad? Sí. Ese es todavía otro... Ese es otro capítulo. Tema, sí, pero, por ejemplo, la primera teología indígena escrita en el mundo, digamos, en América, se escribió en Guatemala por Fray Francisco Vico. Y él la escribió en quiché, que se llama Teología Indiana. Y esa teología lo escribió en quiché para que se pudiera transmitir una cosmovisión cristiana que fuera, digamos, como que tuviera alguna vinculación con lo que ellos ya creían. Entonces, fíjate que hay el que lo pueda ver, digamos, en YouTube o en donde sea, el doctor Juan Manuel Zunzunegui, es un mexicano que ha estudiado muchísimo también el tema de la historia y está de acuerdo en la mayor parte de las cosas. Y él dice, mira, nosotros los mexicanos, dice, somos profundamente hispanos, somos profundamente mestizos. Eso es lo que nos hace falta a nosotros encontrar. ¿Cómo nosotros, vos decimos, somos profundamente mestizos, que no es negar las raíces indígenas? Sí, el ser mestizo lo que dice es, tengo un pedacito de esto y tengo, porque tampoco hay puro, vos. Nos queremos creer diferentes todos. Y que unos son superiores a otros. Sí. No, mira, en el momento que nosotros digamos, mira, vos sos guatemalteco, y yo te voy a decir algo que yo admiro, son los guatemaltecos de adopción. Hay un restaurante francés en Fontavela que se llama Métis. Estos son dos franceses que se casaron con dos guatemaltecas. Y ellos a su restaurante no le pusieron la pequeña París, la pequeña Francia, o el no sé qué y el no sé cuántos. Le pusieron Métis. Métis quiere decir mestizo. Y es en honor a sus hijos. Eso es un guatemalteco de adopción, vamos. Es un tipo, ¿entendés? Que le da valor a estar aquí. Entonces, el mestizaje, ¿verdad vos? Lo que hace es que nos fortalece, nos hace crecer, no renunciar a lo tuyo, pues, a lo tuyo, ¿me entendés? A lo que te identificas. Sí, el que quiere mantener sus tradiciones indígenas y todo, que las mantenga. Que haya libertad, ¿me entendés? Que aquí el problema es que quieren imponer. Pero lo que sí debemos hacer es que nos debemos unir en un futuro común. Vamos a decir, ¿qué queremos de Guatemala? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son? Me quedó muy en la cabeza de esos tomos que tenés. Creo que dijiste 12 o 14 mitos de la conquista. Mitos, sí, ajá. Si tenés en mente algunos, ¿cuáles nos puedes mencionar? Porque ahí sí rompes por completo lo que, digamos, la historia nos ha enseñado. Sí, digamos que, por ejemplo, la superioridad tecnológica de los españoles, ¿no es cierto? Y cuando hablas de tecnología, ¿qué era? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, número uno, te empieza a decir, es que la pólvora, como te decía yo, se tardaban 2 minutos en cargar un arma y además tenían muy pocas armas. Por ejemplo, cuando vos miras Magallanes cuando murió, él murió porque cuando él se enfrentó a los indígenas en Filipinas no llevaba a sus aliados indígenas. O sea, aquí los españoles que vinieron y que lograron hacer la conquista es porque venían acompañados de un grupo de superguerreros. Reforzaron sus ejércitos con los indígenas. Claro, y fíjate vos que de todas maneras, si no hubieran venido los españoles, los mexicanos, los mexicas, ya estaban en Tapachula, ya había fortalezas en Tapachula. O sea, el siguiente paso era invadir Guatemala. Entonces, y si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los portugueses. Y si no hubieran sido los portugueses, hubieran sido los otomanos. Vos sabés que hay un mapa de 1513 de los otomanos donde ellos tenían como proyecto llegar a las Antillas. Entonces, lo que quiere decir es que Guatemala, por ser un país hubiera rico, sido conquistado por quien fue. ¿Qué otro mito vos? Entonces, hay, por ejemplo, la participación de las mujeres. Mujeres conquistadoras, vos. Que fue hubo una participación que no era solo estar cocinando y, ¿verdad? Hubo mujeres conquistadoras, por ejemplo, una de las conquistadoras de Chile, y está en este libro de Isabel Allende que se llama Isabel del Alma Mía.
donde habla sobre las mujeres conquistadoras, porque esta mujer era esposa de un conquistador. Cuando mataron al conquistador, ella se quedó de jefe. Y los indígenas le tenían más miedo a ella que a él. O te voy a dar otro ejemplo, la participación de los negros en la conquista. Los negros, digamos que muchos de los negros eran portugueses libertos. Libertos quiere decir que en todo el siglo XIV, Portugal se dedicó a conquistar África y tenían un montón de esclavos, digamos, porque sí hacían esclavos. Ahí la esclavitud era legal. En América la esclavitud indígena era ilegal. Y estos decían, bueno, ya soy libre, porque de repente tenían a alguien que era su dueño, les caía bien y entonces lo liberaban. Y entonces ya libre, decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy a América. Entonces vinieron a América un montón, no como esclavos, sino como capitanes. Fíjate, por ejemplo, Estebanico Dorantes fue el negro que descubrió el Cañón del Colorado con un grupo de españoles, pero él era el capitán. Fíjate. O por ejemplo, Juan Valiente, que fue uno de los conquistadores de Chile, que era negro también. Entonces, toda esa visión que nos tienen, que vino un ejército de españoles que eran un montón es decir, y fíjate que hasta yo ahorita todo eso no lo he terminado, pero estoy tratando de estudiar cuando se dio la violencia. Según yo, hay 4 causas. Ahorita no te voy a decir, pero una de ellas es el miedo, ponele, el miedo que ellos tenían cuando eran un grupo pequeño y no sabían qué hacer, recurrían a la violencia extrema. Otra es cuando miraban, por ejemplo, el problema de sacrificios humanos. Y hay una serie de cosas así, ¿verdad vos? Que conste que algo importante, ¿verdad vos? Otro mito es que vinieron los españoles a civilizarnos. Mentira. Aquí ya éramos civilizados. Imagínate vos solo Moctezuma. Moctezuma se quejaba de que los españoles apestaban porque no se bañaban. Él se bañaba 4 veces al día. Y cada vez que se bañaba se cambiaba la ropa. Y la ropa que había usado se la dejaba a los nobles porque no la repetía. Imagínate el nivel de civilización y avance. Ellos ya habían evolucionado. Ellos tenían, digamos, pero no solo, digamos, por ejemplo, los mexicas tenían unas academias que se llamaban las Calmecac, que eran academias donde iban todos los niños y les enseñaban todas las plantas, para qué servían. ¿Pero y qué pasó con eso? Mira, lo que pasa después, o sea, porque es que si siguiéramos esto que me estás diciendo, estaríamos hablando de niveles de avance, de estudio y capacitación gruesa. En ese momento. O sea, si en ese entonces existía eso, ¿por qué se paró? ¿Qué pasó? Bueno, es que ahí sí hubo un conflicto, vos, en que al final ni tomaron, digamos, la educación total. Es que realmente yo lo que creo es que hubo una ausencia de gobierno, a diferencia, digamos, de México. Fíjate vos que México, en el siglo XVII, algunos opinan que se convirtió en la capital económica del Imperio Español, porque en México había mucha plata y los chinos deciden empezar a usar monedas de plata como monedas de uso en China. Sí. Y todas esas monedas se las compraban a los españoles, que las fabricaban en México y las exportaban a China. Mientras tanto, Guatemala abandonada. ¿Vamos? O sea, en Guatemala no pasaba nada. Aquí venía un barco. Imagínate que cuando fue la independencia de España, nosotros nos unimos al Imperio Mexicano, pero El Salvador no. El Salvador no se unió. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a unir. Hubo un momento que estuvo crítica la cosa, es que hasta dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a volver un Estado libre asociado de Estados Unidos. Y el presidente Arce se fue a Boston a buscar a ver si no lo atendió el presidente gringo, ¿vamos? Pero, o sea, ellos dijeron, primero nos volvemos gringos antes que unirnos a los mexicanos. Vino Filísola, vamos, en el momento que él ya, porque sí los invadió y se pelearon y ya los había derrotado, cae Iturbide. Cuando cae Iturbide en México, Guatemala se separa del Imperio Mexicano. Pero, como El Salvador nunca estuvo adentro del Imperio Mexicano, ellos deciden que van a integrar al territorio del Salvador a la zona de Santa Ana, que incluye Acajutla, que era el único puerto que tenía Guatemala. Entonces Acajutla queda en El Salvador y nosotros perdimos ese territorio, vamos. Ahora, eso fue en 1823. ¿Por qué no tuvimos un puerto en el Pacífico hasta 1880? Si es el lugar donde podían salir, digamos, todos nuestros productos hacia Asia o lo que fuera. Mira, y hay una... Entonces, sí, te das cuenta que hay una ausencia de estrategia, de construcción de país. Te entiendo. Pero como bien dicen, ¿verdad? La unión es la más difícil. Dividir, destruir, siempre habrán genios para poderlo crear, ¿verdad? La unión es lo más difícil,
pero para eso hay gente que se dedica a eso y que decide liderar países, ¿no? Eso es lo que deberían de provocar. ¿Qué opinas si nos pasamos al presente? ¿Qué opinas, por ejemplo, en los planteamientos que hacen algunas comunidades indígenas sobre el requerir lo que ellos denominan propiedad ancestral? Yuca, pues, ¿verdad? Eso no es una forma... Sí. Bueno, ¿eso es una forma de unir o de desunir? ¿Es una petición válida o no es válida? Si es de ellos, no es de ellos. Tal vez no sé si eso apareció dentro de tu estudio, pero sí es una cosa presente. Sí, mira... Se parece un poco al derecho indígena, se parece un poco a las autoridades indígenas y ahora, no sé si levantado por ellos mismos o levantado por algunos desde afuera, es... vulneremos la propiedad privada y empecemos a requerir lo que para nosotros era una tierra ancestral. Mira, eso lo que generaría es un conflicto tan grande que habría una guerra. Y el problema es que cuando vos te vas para atrás, decís, bueno, ¿cuánto para atrás? Préstame el libro, te voy a leer otro pedacito aquí, solo para que nos demos una idea de cómo, si queremos hablar de tierras ancestrales. Pero te preguntaba eso porque entonces ¿será esa una postura de la comunidad indígena de no querer unirse en el presente? Yo no creo. Mira, vos, realmente el problema de Guate ya no es la tierra, vos. O sea... Pero bueno, sí no has dejado de escuchar que piden tierra porque... Yo entiendo, pero lo que tenemos que pensar es que... No, yo te pongo esquemas en específico sin tener tu conocimiento. Porque lo que estamos tratando de concluir en esta plática, para que no se quede abierta, es tenemos que encontrar los puntos en donde nos podemos identificar y construir un país en conjunto. Fíjate vos no es uno de ellos, pues. No, yo creo que, número uno, si vos te pones a pensar, digamos, en los problemas de la tierra ancestral, vamos a terminar como lo que está pasando en Israel y la Franja de Gaza, porque esos tienen el mismo problema. O sea, ¿la tierra de quién? ¿Hasta qué punto? Porque es por eso te quería leer esto. Fíjate, dice, los pocomes, que eran habitantes primarios del altiplano venidos de Caminal-Juyú, fueron expulsados por los quechí, quienes a su vez fueron expulsados por los Rabinalev, que luego fueron expulsados y vencidos por los quiché, los cuales se expandieron al sur y lucharon contra Pipiles y los Utujil, que ocuparon la zona del Soconusco, para luego ser expulsados por los mexicas, quienes llegaron hasta Tapachula. El siguiente paso era sin duda la conquista del reino quiché, y para ello habrían sido los cachiqueles, los utujiles, quienes se habrían aliado a los mexicas, pues los quichés eran el reino opresor. Entonces, si te vas, ¿a quién se la vas a dar? Pues, O sea, para atrás, si te vas para atrás, ¿a qué grupo se lo vas a dar? Claro, yo sí creo que hay un problema, digamos, con el respeto a la propiedad privada. Y te voy a decir, en Guatemala hay el problema del respeto a la propiedad privada y el problema del respeto a los contratos. Y más allá de eso, el respeto a la palabra. Y por eso es que en mi columna yo hablo de la virtud. Lo que sí tenemos que cambiar en Guatemala, ¿verdad? Es que, ¿qué quiere decir la virtud? La virtud significa la búsqueda del bien. Quiere decir porque mira, lo que yo creo que es bueno, no necesariamente es lo que vos crees que es bueno. Pero lo que sí debemos hacer es que todas las noches yo diga, bueno, ¿esto que hice fue bueno o fue malo? ¿Le hice daño a alguien o no? ¿Esto fue algo para mejorar o no? Y esa búsqueda de la virtud, fíjate vos, increíblemente, es la esencia del capitalismo. Si vos te acordás, digamos, de Adam Smith, ¿verdad? Sí, claro. La riqueza de las naciones y que el capitalismo teórico empezó con él. Pero vos sabés que él era profesor de filosofía moral. Y él decía que para que el capitalismo funcionara bien, tenía que estar manejado por personas virtuosas. Ahora, eso no es el tema de una élite, es el tema de toda la población. Esa unión la ves partiendo, tristemente te lo digo así, por autoridades electas que impulsen un proyecto a futuro donde se autoricen políticas públicas generales, donde, o sea, ¿cómo lo ves? Porque creo que la unión así de civiles entre nosotros, pues, obviamente tenemos autoridades, tenemos un marco jurídico. O sea, te pregunto esto para terminar un poco la plática, aunque yo sé que el tema es extenso, sé que sabes qué ha pasado, los problemas que enfrentamos, pero desde tu humilde opinión, ¿qué necesitamos para arreglarlo? Mira, yo creo que sí necesitamos que salga un Milei. Tiene que salir un Milei, vamos,
que le dé vuelta a todo, porque si vos te das cuenta, yo sé que hay gente que no le... A mí, digamos que cuando se pone muy, ¿verdad? Sí, que revolucione las ideas. Que revolucione todo, porque fíjate que si te das cuenta, él viene y no solo hace un cambio hacia un Estado que no sea deficitario, toma de medidas que van en contra de la inflación, toma medidas que van en ayuda de la gente, pero además, sobre todo, eliminar la corrupción. Lo más complejo es que llegaste cabalmente a la respuesta que no quería que llegaras. Que es que dependemos entonces de políticos electos para de alguna manera empezar a abrir brecha a lo que nos estamos planteando. Mira, yo ya no creo en ello. Creo que hay una alternativa que sería una sociedad con una participación activa más fuerte y más dinámica, pero yo no lo veo. O sea, no lo veo en la clase media, no lo veo en las élites. Y no por mal, es que cada quien está buscando salir adelante, vos. Eso es una realidad, o sea... Pero ¿sabes qué? Si no cuidamos nuestra cancha, ya no vamos a poder jugar. Es que, mira vos, los países desaparecen. O sea, cuando te pones a ver el gran esquema de las cosas, países que han desaparecido, hay un montón. Digamos, Polonia, por ejemplo, hubo por lo menos 120 años que no existió como país. ¿Vamos? Sí, pues estaba ahí, pero no estaba. Claro, no, pero no era país. O sea, no, digamos que hubo un momento, digamos que se enfrenta, se llamaba la Mancomunidad de Polonia con Lituania, se enfrenta contra el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. Son 3 guerras y entre esas se reparten todo y se desaparece Polonia. Entonces había gente que hablaba polaco, pero Polonia como país no había. Cuando Chopin tocaba las polonesas era para hacer conciertos, para recaudar dinero por la causa de Polonia, por recuperar su país. Pero lo que a mí me gustaría que la gente reflexione es que el país lo podemos perder. Hay muchas formas, vamos, de que se pueda perder o de que nos puedan absorber. Vamos, imagínate que de repente terminemos parte de una federación donde la capital está en otro país. O que se divida, como ya se dividió. Es claro. Decir, ¿me entiendes? No estamos lejos. No estamos entonces, muchos, digamos, están preocupados porque sus empresas caminen, por llevar pan a la mesa. Pero yo pienso que el lugar donde vos podés hacer crecer a tus futuras generaciones, a tus hijos, a tus nietos, eso debiera ser sagrado a vos y debiera ser algo por lo que vos busques que pueda tener un mejor crecimiento en el futuro. ¿Sabes qué? Dejaste una buena reflexión. Yo te agradezco. Sé que no nos va a dar tiempo. Son 2 libros que me los voy a gozar, vamos. Viéndolos de una óptica pues, muy, muy abierta, porque como te digo, de repente quienes nos han enseñado parte de la historia nos han dado un enfoque completamente distinto. Y por ahí tenemos que empezar. Es que la historia, en algún momento hemos valorado únicamente la opinión de algunos, vamos. Y los hemos hecho como los únicos posibles en decirnos qué fue lo que pasó. Tu trabajo, me imagino que puede ser criticado, puede ser contrastado, pero no es menor que aquellos que en algún momento habrán escrito y nos contaron una historia de manera diferente. Uh-huh. Y si esto sirve para que la gente entienda que esos enfoques no eran, o por lo menos en su totalidad ciertos, ayuda de alguna manera a cambiar la mentalidad, que es el gran problema en este país. Y mira vos, voy a parecer vendedor de ollas, pero yo sí les diría, creo que vale la pena conseguir los libros. Están en Sophos y en Amazon, ahí lo pueden buscar en diferentes lugares. Pero sí vale la pena porque lo interesante es que todo lo que estoy escribiendo, yo estoy poniendo, busque la fuente y aquí está. Léalo, búsquelo aquí, búsquelo allá, porque cualquier duda que tengas, no soy yo, sino que yo solo lo estoy como que investigando y poniendo todo lo que está hoy, porque hoy la ventaja es que como en internet hay tanto, sí. Y lo que sí es importante es que verifiques hasta el origen, ¿verdad vos? Vos, si está ese listado de los 90 pasajeros que venían con Colón, o sea, hay tanto que se puede investigar y entonces ya podemos cada quien tomar nuestras conclusiones y nuestro criterio. Yo creo que, y te lo puse ahí en la dedicatoria del libro, te puse la mejor forma de amar a Guatemala es conocerla mejor. Sí,
Y solo la puedes conocer mejor si conoces su historia, vamos. Lo jodido es que a veces siento que hay gente que no la quiere, vamos. La quiere solo para ellos. Eso creo yo que es. Pero también no tenemos que dejar a estos que quieren. Bueno, yo me considero parte, uno de esos, que trata de pelear porque seamos todos los que vamos a este país y sea para todos. Aunque a veces seamos malinterpretados, lo estás haciendo vos también con tus libros. Ramiro, te agradezco mucho por la entrevista. Luis Enrique, genial. muchas gracias. Me haces pensar mucho y yo estoy seguro que la gente se la va a gozar. Espero que nos volvamos a platicar para Lo vamos a hacer. Buenísimo. Lo vamos gracias. A hacer.